¿Cómo están mis buenos amigos? Aquí el buen Elías en vivo y directo ya para compartir con ustedes este buen Summer Game Fest del 2023. Y bueno, yo es que me preparé mi videíto, perdón, mi traguito. Me preparé mi traguito, bueno, no, haciéndole aquí la publicidad gratis, pero bueno, tampoco me importa. Así que, bueno, nada amigos, estoy aquí tomando mi buen Aperol, la bebida patrocinadora oficial de este canal. Así que, bueno, nada. O sea, realmente un placer para mí estar en este buen Summer Game Fest. Bueno, para los que no conocen muy bien lo que es el Summer Game Fest, bueno, esto es un evento que se celebra todos los años, realmente desde el 2020. Y bueno, este señor tan extraño que está aquí que se ve ahí de fondo, pues es un reportero especializado en la industria del videojuego, ¿no? Geoff Keighley. Y bueno, este señor realmente se montó, como quien dice, se montó pero en la cúspide, ¿no? Es básicamente el portavoz, el vocero de las grandes industrias de videojuegos como Sony, Ubisoft, EA, vamos, muchas empresas muy potentes, pues, de la industria del videojuego, pues, utilizan a este señor como intermediario, ¿no? Para llegar a las masas con su evento, que, bueno, se celebra desde el 2020. El Summer Game Fest, bueno, realmente diría que es el evento que vino a serruchar lo que era el famoso E3. Eh, bueno, este señor como que, y como muchas otras personas más que aprovecharon, vieron una dificultad como la que hubo con el tema de la pandemia, porque realmente este evento comenzó en el 2020. Y bueno, esto vino precisamente a raíz del tema de la pandemia. Entonces, eventos de gran envergadura, como lo que eran el E3 o la Gamescom, que es aquí en Europa, se celebra en Alemania, pues lógicamente por el tema de la pandemia no pudieron celebrar en ese año, eh, en el 2020, sí, creo que sí, 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 eso fue en el mismo 2020. No pudieron celebrar dichos eventos en aquel momento y pues bueno, este señor dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo me monto mi evento online, cuadro con todas las desarrolladoras, los estudios, pues. Y bueno, realmente creo que le gustó mucho el concepto, porque después de ahí para adelante, o sea, este señor básicamente le serruchó el negocio al E3, ¿no? Porque claro, mismas desarrolladoras, los mismos estudios se dieron cuenta de que, bueno, ahorraban costes y llegaban a mayor cantidad de masas. Claro, si yo soy un estudio y resulta que, bueno, que voy a compartir mis grandes anuncios más potentes eh, a la par de muchas otras empresas donde, bueno, básicamente uno se va a estar como que pisando a la otra cuando puedo tener un espacio para mí, pues este concepto le gustó mucho este concepto le gustó mucho a los grandes estudios, ¿no? Y aparte que tienes un mayor alcance, ¿no? En el E3, bueno, sí, bueno, es verdad que iban mucho los medios de comunicación especializados, tal, pero bueno, no es que no, no era tan en vivo como es ahora, ¿no? Que realmente tiene mucho mayor alcance. Y bueno, de vez en cuando sí que han lanzado, sí, sí tengo que decir que desde el 2020 pues no han habido anuncios tan potentes. Bueno, yo estaba revisando, estaba chequeando en el histórico del Summer Game Fest, ¿no? Y bueno, realmente es que estos últimos años realmente no han habido anuncios tan potentes como los que de repente pudieron haber en el 2017, 2018, 2019. Pero por lo menos en el 2020, pues se anunciaron juegos, bueno, como el Star Wars Squadrons, el Crash Bandicoot 4, Cuphead. Bueno, eran juegos un poco bastante indies, ¿no? Digamos que yo creo que era la primera edición y se estaba como que todavía palpando el terreno sobre realmente qué es lo que se iba a convertir el Summer Game Fest, ¿no? Ya luego el segundo año, pues sí que fue un poco más potente, ¿no? Recuerdo que en el 2021 se anunció el Den Ring, pues que bueno, eso fue una locura realmente. Bueno, ya saben la historia toda que hizo este juego con el Den Ring que se llevó el GOTY del año pasado. Y bueno, o sea, sí que hubieron grandes perlas que se anunciaron en ese evento, ¿no? O sea,
Veo que se anunció el Den Ring, el Escape from Tarkov, ¿cuál otro? Bueno, Valorant. Bueno, año tras año fueron como que sacando anuncios bastante potentes. A ver qué en el 2023 que... Bueno, en el del 2021 creo que fue que anunciaron el Call of Duty Warzone, que bueno, que eso también... No, mentira, eso fue en el del 2020 creo que fue. Me acuerdo que Call of Duty salió, el Warzone salió en plena pandemia. Y bueno, el hecho es que edición tras edición, pues de vez en cuando lanzan una buena perlita, una buena joyita. Así que bueno, yo creo que este año, yo creo que, espero que no sea mucho como el showcase del PlayStation, porque de verdad que el showcase del PlayStation, eh, con su permiso, un pequeño traguito para hidratarme. Yo creo que el showcase de PlayStation estuvo un poquito fallo en cuanto a... Sí, es verdad que no sé, es que yo creo que el concepto en el que hicieron este evento fue un anuncio tras otro, uno tras otro, te disparaban un anuncio y claro, no te daban ni siquiera tiempo de reaccionar, ¿no? De ponerte un minuto aunque sea a pensar qué es lo que está pasando aquí. O sea, de hecho me acuerdo cuando anunciaron ese Metal Gear, yo me quedé así como que, marico, ¿qué pasa aquí? O sea, este es el Metal Gear y tal. Y bueno, cuando vienes a ver realmente, en resumen, pues anuncio como tal, que tú digas de Sony y PlayStation, un juego nuevo o algo, eh, realmente no vi nada, honestamente. O sea, bueno, se vio muy poco realmente, no voy a ser tan amarillista, pero se vio muy poco. O sea, básicamente de Final Fantasy, bueno, mostraron un poco más de gameplay, el Final Fantasy 16, pero bueno, ya han mostrado como 16.000 gameplay del Final Fantasy. Eh, Luego, bueno, mostraron el Alan Wake 2, que estuvo bastante interesante. Bueno, mostraron gameplay del Spider-Man que no se había visto, eso también estuvo interesante. Pero, ¿qué otro juego recuerdo? Ah, bueno, el Dragon's Dogma 2 también, bueno, fue un anuncio potente. Y bueno, con la racha que lleva Capcom ahorita. Sé que hay muchos fans, yo no jugué el Dragon's Dogma 2, pero bueno, sé que hay mucha gente que es muy fan de esta franquicia. Em, pero bueno, el caso es que aún así, pues mucha gente estaba esperando, pues, bueno, el Metal Gear, por supuesto, el Metal Gear Solid Remake, el Metal Gear 3, que bueno, ese tráiler, es que se ve que no está Kojima, porque el tráiler en sí, como lo anunciaron, no sé, yo vi ese tráiler y de verdad que, no sé, o sea, sí es verdad que estuvo cool al final ver al buen Solid Snake tal, pero no sé, lo anunciaron de una manera que fue como un poco, no sé, ese tráiler fue un poco muy random. No, no- no estuvo mal, pero tampoco fue una cosa tan impactante como de repente pudo haberlo hecho Kojima en su día. Así que, bueno, no me voy a quejar, pero bueno, el caso es que este evento el día de hoy promete, bueno, por lo menos yo creo complementar un poco más esos anuncios que no hubieron en el Sony PlayStation Showcase y bueno, a ver qué joyita. Bueno, ya de antemano ya muestran ahí que van a mostrar un poco van a mostrar por primera vez el gameplay del Mortal Kombat 1, que por lo que veo va a ser una especie de reboot, ¿no? De la franquicia. Es que ya, por Dios, ya iban por Mortal Kombat 10, 11, o sea, yo es que le perdí la historia como, no sé, como en el 6, una cosa así. Y bueno, me parece bien que hagan un reboot porque esta franquicia de verdad que yo era súper fan. Ya con el tiempo, pues los juegos de lucha, bueno, me gustaban, pero creo que es más divertido si los juegas con amigos. Y bueno, los míos, es que los míos no salen mucho de Call of Duty. Así que bueno, bueno, vamos a ver qué sorpresita nos traen. Creo que bueno, espero que por lo menos se lancen unos 3 4 anuncios importantes. Eso es lo que yo espero con el favor de Dios. Así que, bueno, vamos a ver qué nos trae el buen Geoff. Este señor que, bueno, que ahora es el duro de la industria de los videojuegos, ¿no? Y bueno, espero que esto tampoco se convierta en especie de un telemarketing, ¿no? De estos de... Porque estos anuncios también se ponen súper ladillosos cuando empiezan con esa huevonada. Está mostrando que si juguetitos para vender, que si artículos electrónicos. Bueno, está bien, pues, pero no sé. Creo que es un espacio que todo el mundo aquí se conecta para ver hacia dónde se está enfocando la industria del videojuego, ¿no? Mm. Y esta gente aquí iba retrasada, porque esto dijo.
8:30, mire, ya son las 8:30 y no son impuntuales. Pero bueno, que es el buen Geoff, se le pasa porque el señor, dentro de todo, ha hecho me parece que ha hecho un buen trabajo. En, ha ayudado mucho en el tema de marketing para la industria del videojuego. Eh, Me hubiera encantado ir a un E3, realmente es una lástima. Este año se estaba viendo bueno, si se lanzaba la edición, ¿no? Porque bueno, quedó muy afectada después de la pandemia y bueno, sin el apoyo de las los grandes estudios, pues estilo Sony, Xbox, eh, EA, Ubisoft, pues al no contar con ese apoyo, pues realmente ellos primero lo habían anunciado como que iba a salir este año, pero luego como que no estaba confirmado, no estaba todavía concreto la gente que iba a estar. Ajá, bueno, ya esto parece que arrancó. A ver, esto parece que está próximo a arrancar. Y bueno, esto bueno, está próximo. Ya por lo menos empezó la transmisión. Ya voy a grabar aquí un poco el sonido porque lo tengo aquí en mis audífonos, lo tengo muy alto. Así que bueno, bueno, esto por lo visto empieza todavía en media hora. Así que queda rato, ¿no? Todavía para empezar la transmisión. Queda rato para empezar la buena transmisión. Y bueno, amigos, yo creo que hay que esperar, ¿no? Ya es media horita lo que nos queda. Y bueno, a ver qué nos trae el buen Geoff. Bueno, yo creo que con esta media hora. Con esta media hora que nos queda, pues. Bueno, vamos a esperar a que. Creo que me ha adelantado mucho, en el tiempo. Es que no sé por qué, pero yo yo es que lo vi, claro, en el cronograma, en el horario, y claro, decía las 8:30, bueno, a las 8:30 hora española, ¿no? Pero bueno, yo dije, bueno, de repente tardarán unos 10, 15 minutos en lanzarse, pero por lo visto sí es efectivamente a las 9. Mm, Pues realmente error mío, que le calculé mal. Estoy fiebrudo, ¿no? Con el evento. Así que bueno. Bueno, amigo, como le comentaba, este buen Geoff realmente, bueno, me parece que ha hecho unos eventos interesantes, ha revolucionado la manera del alcance. Yo creo que esto fue una manera también un poco de imitar el tema de cómo empezó a hacer los anuncios la gente de Nintendo. Es que de verdad que la gente de Nintendo son muy crack, ¿no? Ellos realmente fueron como los pioneros de este formato de online, de puras presentaciones digitales, bueno, sin mucha presentación, sin mucha huevonada, está eh, convirtiendo algo que, bueno, que lo que más nos gusta en el tema de los videojuegos, pues por supuesto es ver gameplay, anuncios, tal. Y creo que antes eso estaba muy estilo como una convención de estas de Hollywood, no sé, ¿sabes? Como un evento de estos estilo la alfombra roja, o qué sé yo, no sé. Y a veces también te lo metían con mucho telemarketing, así que bueno, la verdad es que creo que el señor Doctor ha revolucionado un poco la manera, ¿no? De marketear esto de los nuevos anuncios de videojuegos. Personalmente a mí, ¿qué espero yo de este Summer Game Fest 2023? Pues creo que me gustaría que anunciaran algo de Wolverine, o sea, como dirían aquí, lo es, no. Estas traducciones aquí en España. Me gustaría ver algo del buen Lobezno, de Wolverine. O sea, realmente esto fue un anuncio que se hizo la gente de Insomniac hace algunos meses. Y, y bueno, realmente
temas de... si es un trabajo como el que hicieron con Spider-Man, es que realmente yo creo que es un juego que llama mucho la atención. Así que quiero ver con muchas ansias, quisiera ver algo de, de Wolverine. Luego, más juegos, pues bueno, yo creo que mucha gente quedó picadísima porque esperaba quizás ver un poco el multijugador de Last of Us. Yo en lo personal recuerdo haber jugado el multijugador del de Last of Us 1 y era buenísimo, era súper adictivo. Realmente no era muy complejo, era súper sencillo, era súper entretenido. O sea, de verdad que a mí me gustaba mucho el multiplayer de Last of Us 1. Bueno, también veo que está por ahí Kojima. Yo creo que por ahí también va a llegar en algún anuncio de Kojima. Se está rumoreando por ahí que pueda ser el Death Stranding 2. Mira, yo de verdad yo soy súper fan de los Metal Gear, me gusta mucho, pero yo tengo que reconocer que a mí Death Stranding es que no me terminó de encajar, ¿no? Me pareció, bueno, yo entiendo que hay gente que le gusta la historia, que, bueno, que le gusta mucho el tema cinematográfico, que es al final mucho el enfoque que le da Kojima a sus juegos, ¿no? Eh, ese carajo es básicamente un director de cine, eh, por decirlo de alguna manera, frustrado, pero que al final encontró su éxito en la industria del videojuego. Y bueno, este señor realmente ha traído unos juegazos y como ha sido la saga Metal Gear. Pero el hecho está de que, bueno, Death Stranding, pues creo que el tema de la jugabilidad a mí no me convenció mucho, ¿no? Este simulador de Walking Simulator. Hay gente que le gustó, lo respeto, ¿no? Yo creo que ya al final es subjetivo. No creo que yo tenga quizás tampoco los mejores gustos, ¿no? Pero en lo personal a mí no me gustó mucho. Y eso que lo jugué, ¿no? Lo descargué, estuve probándolo, ¿no? Pero al poco tiempo me aburrió. Bueno, ¿qué otras cosas se pueden esperar de este Summer Game Fest? Bueno, me gustaría que hubiera algún juego, algo que no fuera una continuación o un remake. Yo creo que ahorita la industria está súper saturada de remakes, de continuidades. Hay como mucha falta de nueva franquicia, ¿no? Como esa época dorada que tuvo el Sony PlayStation, el uno, que me acuerdo que fue una época, pero dorada, que salía juego tras juego. Fue la época dorada de los RPG también. Yo soy muy fan de los RPG. Por cierto, que bueno, por ahí vi también el anuncio que bueno, pero es un remake, ¿ves? Lo que les vengo a decir. Ya salió por ahí alguna filtración de que se está haciendo un remake del Final Fantasy 9, lo cual, que de verdad que le tengo ganas, mi hermano, le tengo ganas. Así que lo espero con muchas ansias. Ojalá sea realmente real esa filtración de las fuentes que vino, como Jeff Group, pues que es un carajo bastante conocido dentro de la industria. El tipo se ha lanzado unos pitazos serios. Así que yo creo que, bueno, puede ser muy cierto, puede ser una realidad esa filtración. A ver qué tal. Entonces, bueno, nada, amigos, yo seguiré bebiendo aquí con ustedes, aquí hasta que empiece este buen Summer Game Face. Aquí el buen Elías no se va a parar. No se va a parar. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a traer. Como les digo, bueno, retomando un poco el tema, pues, ¿qué más me gustaría ver? Bueno, me gustaría ver juegos nuevos, nuevas franquicias, cosas que no, que vengan a innovar, que vengan a hacer cosas nuevas. No tienen que ser, ¿sabes? Yo creo que hoy en día también es un error pensar que todo tiene que ser unos graficazos, tirando al realismo. Mira, ya está ahorita Zelda, yo ahorita le estoy dando mucho al Zelda Tears of the Kingdom. Y de verdad que el Zelda Tears of the Kingdom no es un juego que tú digas, oh, tiene unos gráficos de última generación, tal, pero yo creo que es algo que Nintendo, bueno, al ser pionero, porque es que realmente Nintendo es pionero en la industria, y yo creo que ellos entienden muy bien el concepto del tema de jugabilidad y de lo que es entretener y saber entretener y divertir, ¿no? Y de verdad, el Tears of the Kingdom es una locura de juegazo y sin duda alguna yo creo que va a ser el GOTY del 2023. O sea, yo creo que no he visto un año tan seguro en el que un juego se iba a llevar el GOTY, ¿no? El año pasado estuvo un poquito más duro porque, bueno, era una lucha entre Elden Ring y God of War Ragnarok. Al final se lo llevó Elden Ring. Un saludo para mis amigos que son muy fan de God of War Ragnarok y no estuvieron muy contentos, ¿no? Con ese GOTY del 2022. Pero bueno.
Bastante me putearon, así que los puteo, hijos de puta. Entonces, bueno, nada. A ver, como les digo, espero que no sea un evento tan mierda como el showcase. Pues el showcase estuvo, bueno, estuvo allí, pero estaba esperando cosas un poco más relevantes, más nuevas, ¿no? Eh, vamos a ver hacia dónde nos van a llevar con este buen showcase. Creo que van a haber muchos juegos indie, por supuesto. En el showcase nos sobresaturaron de juegos indie. Bueno, ya vi que por ahí también Capcom tiene ya su showcase el lunes. No espero tampoco que Capcom anuncie nada potente, ¿saben? Algún nuevo Resident Evil o algo de esto. O sea, no creo que. No creo que se lancen en la carne al asador aquí en este evento, ¿no? Pero bueno, lo que sea que venga ahorita, pues sería bueno. Bueno. Quiero revisar, amigos, una pequeña cosita que quería comentar a ustedes acerca de los posibles. Dentro de los posibles anuncios. Ah, minutito, ¿eh? Bueno, amigos, son las 8:43 minutos de la noche. Ya estamos próximos. Ya lo que nos quedan son 17 minutitos ya para que empiece este showcase. Más anuncios que espero yo de este buen Summer Game Fest. Me gustaría que anunciaran esa buena demo del Final Fantasy XVI. Ya nos hemos estado viendo tanto gameplay, tanta cinemática que ya, basta. Bórralo, bórralo. Papi, lánzame algo para jugar. Yo lo que quiero es jugar. Lánzame algo para jugar. Así que bueno, yo creo que si lanzan esa buena demo, por lo menos será un buen abreboca, ¿no? Por lo menos para. Por ahí estuve leyendo que bueno, que esa demo posiblemente trate sobre un flashback del protagonista, de Clyde. Y bueno, va a ser como una especie de un flashback y que posiblemente esté, bueno, entiendo yo que podría ser, estaría bastante interesado, por lo menos lo que yo entendí, no estoy seguro si lo entendí bien, pero va a ser como un flashback que por supuesto va a complementar un poco la historia del Final Fantasy. Así que, bueno, eso estaría súper cool. Me encantaría, espero que anuncien eso hoy. Me gustaría ver algo más de Armor Core o algo de la gente From Software. Yo de verdad que, bueno, Hidetaka Miyazaki, te amo, papi, mi chinito. No, mentira, japonés. Perdón, que suena muy feo y despectivo cuando tú no le dices la nacionalidad correcta a alguien. Mi querido Japo, el buen Hidetaka Miyazaki. Coño, ese carajo es que es un genio. O sea, es más, yo lo pongo a la par de Hideo Kojima. Yo era o sea, yo con el tema de sus juegos me acuerdo que, porque bueno, digamos que la gente de From Software es bastante famosa porque tiene juegos bastante hardcore de dificultad, pero bueno, realmente no es ningún hardcore de dificultad, me parece que bueno, tiene una dificultad donde tiene una curva de aprendizaje, donde tú lo que tienes es que, papi, ponerte ahí, echarle bola y jugar y ya está. Porque hoy en día sí es verdad que uno, a medida que han pasado los años, nos hemos vuelto unos gamers flojos. O sea, queremos todo a darle un solo botoncito. Dígame los primeros Street Fighter.
Digamos, los primeros, o sea, tú tenías que lanzar un Hadouken. Yo me acuerdo, o sea, lanzar un Hadouken es como aprender, es como andar en bicicleta, eso jamás se olvida. Y bueno, dígame en Mortal Kombat cuando tenías que hacer un Fatality, weón. ¿Tú crees que antes, marico, tú tenías que buscarte la vida buscando en una guía en una guía de una revista? Me acuerdo que yo compraba mucho las revistas de Club Nintendo en aquella época. Me gustaría hacer algún video sobre esas revistas de Club Nintendo. Pero bueno, el caso es que tú, marico, tenías que buscarte la vida con claves para hacer fatalities, huevón. O sea, una vaina que le das que si para adelante, para arriba, para atrás, dos veces para arriba, para abajo, dos para la derecha, dos para la izquierda, triángulo, cruz, cuadro, así. Mamá, tú estás loco. O sea, y lo más arrecho es que uno lo hacía. O sea, uno llegaba, marico, y llegaba un momento que te acuerdo, me acuerdo que yo tenía una libreta, weón, pero, marico, eso eran anotaciones como que si yo fuera, no sé, weón, un poeta, un cantante. O sea, eso tú lo veías forrado de fatalities, trucos, y eso lo hacemos antes. Entonces, bueno, es lo que digo, no te estaban diciendo mucho qué tenías que hacer, ni cómo ir. Papi, te tenías que buscar la vida. Eso era el gamer de antes. Y ahora no, weón. Ahora todo es casi que quieres que te pongan, que en el mismo juego te traiga una listica de las cosas que tienes que hacer, cómo las tienes que hacer. Como que si te guiaran como que si fueras un perrito. Y bueno, eso es una cosa que yo creo que bueno, que ya. Bueno, no sé, creo que soy de la vieja escuela y creo que me gusta mucho. Y bueno, creo que eso es lo que me ofreció la gente de From Software, ¿no? Un cara, o sea, te soltaban tu personaje ahí, ajá. No, huevo, échale bola. ¿A dónde tienes que ir? No sé. Resuelve tu peo y te dejas en tu mundo, resuelve tu peo. Y bueno, por supuesto, es el tema de estimularte al explorar, que tenga un sistema de combate interesante, si es un juego de acción, si es un juego pues de investigación, pues estilo, no sé, Heavy Rain, pues por supuesto que te ponga un escenario en que te sumerja. Bueno, ese tipo de juegos son bastante mucho más sencillos, pero bueno, el hecho de From Software es que está muy enfocado en la jugabilidad. Sí creo que deberían mejorar el tema de la narrativa. Estoy de acuerdo con mucha gente, de hecho lo he hablado con muchos amigos míos el por qué no les gusta y los entiendo. Yo de hecho yo era uno de esos que no le gustaba. Yo decía, no, este juego el coño, que la historia, claro, uno está muy acostumbrado. Yo por lo menos en Final Fantasy, coño, weón, después de un tiempo echándote coñazo, echándole bola y tal, coño, te lanzaban tu buen videíto que te impresionaba, que tal, que tú decías, coño, qué arrecho. En cambio con la gente de From Software, los Dark Souls, el Den Ring, bueno, te lanzaban algo ahí muy en cápsula diminuta. O sea, cuando de repente te dejan con un boss o algo. Pero hasta ahí. No era un video como tal narrativo. Entonces, eso es lo que quizás yo creo que debería mejorar la gente de From Software, porque bueno, la narrativa ellos la cuentan de una manera muy distinta, ¿no? A través de los personajes del juego, a través de las descripciones de los items. Así que bueno, creo que esa es mi única queja y que estoy de acuerdo, porque bueno, no sé, quizás en el mundo occidental nos gusta un poco el tema por tanta influencia de Hollywood, pues no. Nos gusta mucho una historia con una narrativa combinada con una cinemática, ¿no? Por eso es que tú ves que God of War tiene un éxito tremendo. El God of War Ragnarok, esa cinemática, a pesar de que a mí, bueno, a ver, yo sé que esto es un popular opinion, pero eh, coño, a mí la historia de God of War, bueno, me pareció bien, estuvo buena, no voy a decir, el juego a mí me encantó, las cinemáticas brutales, pero bueno, no fue un juego que me voló la cabeza, honestamente, porque bueno, no me causó ya el mismo impacto que me causó el God of War 1 y el del 2018 creo que fue. Eh, por supuesto el impacto no fue el mismo. Entonces, bueno, ya estaba un poco a este plano secuencia de que seguían a Kratos por todos los caminos, toda la aventura y tal. Y bueno, es verdad que fue un primer impacto porque del God of War 3 al God of War, no reboot, sino que sí es una secuela, pero que reboot en cuanto a la jugabilidad, ¿no? Al concepto, que es más RPG, ya sigue siendo hack and slash, pero combinado con un poco más RPG. Los graficotes, que bueno, que tú te quedas loco, pues por supuesto el impacto fue brutal. Y bueno, por supuesto, por eso es que gustó tan, por eso es que en Occidente gusta tanto
ese tipo de videojuegos, ¿no? De las of Us. De las of Us es otro juego que es una joya. Esos son los que yo catalogo como pelijuegos, ¿no? Algunos se ofenden o piensan que pelijuego es como algo ofensivo, pero no, yo creo que es bueno, es un estilo que está súper bueno, súper cool. O sea, a mí me encantan los pelijuegos, de verdad que me encanta cuando tienen una buena historia que contar, ¿no? Pero bueno, luego sí es verdad que hacia Japón, hacia esos países más asiáticos, pues ellos, digamos, tienden un poco más al tema de la jugabilidad. Por eso es que por eso el Nintendo ha tenido mucho éxito, ¿no? Y tú te pones a ver y Tears of the Kingdom, bueno, tiene una narrativa que está súper bien, pero no es tan no tiene tantas cinemáticas como otros videojuegos. O sea, tienes las justas y necesarias para que tú digas, coño, qué recho. Pero hasta ahí. Y eso creo que eso lo he visto también en Tears of the Kingdom, que también, bueno, tiene cinemáticas bastantes, pero bueno, no tantas como con un God of War o un The Last of Us. Así que bueno, creo que ellos en los asiáticos se enfocan un poco más hacia el tema de la jugabilidad. Así que bueno, bien. Espero ver algo un poco más de From Software. Algo, me gustaría que nos anunciaran algo aparte del Armor Core, ¿no? Me gustaría ver un poco más de gameplay del Armor Core, sí, porque me parece que, bueno, mostraron uno solo. Pero eso es lo que me gusta de ellos, porque ya, ellos cuando te van a lanzar la vaina ya te dicen, mira papi, esto ya está listo, te muestro esto sale en 2 meses. O sea, ellos ya realmente cuando te anuncian la cuestión es porque ya tienen todo montado. Así que, oye amigo, yo voy a terminar aquí alegre, ¿no? Con este buen aperol que me estoy... aperol, bebida patrocinadora de oficial de este canal. Bueno, cuando sepan que existo, se acuerdan de mí que estuve con ustedes desde el inicio. No, el Aperol es una bebida increíble. O sea, la verdad que es mi bebida favorita del verano. Bueno, amigos, ya estamos a 7 minutos. O sea, parece mentira. Yo dije, coño, esta media hora, mira, me pasé aquí una media hora hablando como loco aquí en este en esta buena transmisión del Summer Game Fest. Pensé que se me iba a pasar más lento, pero no. Realmente, cortesía del Aperol. Así que, bueno, nada, yo creo que ya dentro de poco, pues, vamos a estar ya con este buen evento. Espero que traigan unos anuncios potentes. No lo sé. Yo tengo mis reservas. Honestamente creo que va a estar flojito. Bueno, estos últimos años, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Creo que van a ser, no sé, yo. Por lo menos con que tengan unos 3 4 anuncios importantes. Digo, bueno, mira, no voy a decir que el mejor evento del año, pero voy a decir, bueno, estuvo bien, valió la pena, valió la pena la espera. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos va a traer esta gente. Yo, como lo digo, yo por lo que se vio en el showcase, yo digo, bueno, por lo menos poniéndonos en el lado de la gente que es los Sonyers, la gente que le gusta mucho el PlayStation, ¿no? Bueno, no hace mucho hubo un evento potente, o sea, ¿qué te puedes esperar tú que puedan anunciar de PlayStation? ¿Sabes? No sé, de un The Last of Us, de alguna franquicia nueva de Naughty Dog, de Santa Mónica. No sé, es que si no lo anunciaron allí en el showcase, ¿tú crees que lo van a anunciar aquí en el Summer Game Fest? No lo creo. Luego, por otro lado, Xbox. Bueno, Xbox ya en su evento, lo más seguro es que va a hablar del Starfield. Bueno, está enfocado en Starfield este show. Así que bueno, ¿qué pueden anunciar aquí? No lo sé tampoco. Los de Capcom tienen su evento el lunes. Bueno, si van a anunciar algo nuevo de Resident Evil, de su franquicia más potente, pues será seguramente el lunes. Por eso digo que, no sé amigos, tenemos todo en contra aquí en este evento. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos al pie del cañón porque bueno, yo creo que dentro de todo tengo fe que van a soltar su cosita buena por ahí. Así que bueno, estamos a 5 minutos, amigos. A nada, a nada. Vamos a ver cómo transcurre el reloj.
4 minutos. 4 minutitos, amigos. 4 minutitos para ver qué nos trae el buen Summer Game Fest. Y off, no nos defraudes, papi. No nos defraudes. Tres minutitos. Vamos a esperar a que esos 3 minutitos, a ver, para que empiece el buen show. Ya estamos a menos de un minuto. Ya vengo, amigos. Ya vengo. Tengo una cita con el baño rápido antes de que empiece la transmisión. Bueno, 30 segundos, amiguitos. 30 segundos. Estamos a nada. Estamos a nada. 30 segunditos. Y bueno, no nos defraude. Buen Geoff. 5, 4, 3, 2, 1. Empieza el buen Summer Game Fest. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Ah, el buen señor Geoff Keighley. Keighley. Apellido raro. Hello, everybody. Welcome to Summer Game Fest. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Bien, Geoff, bien.
Gracias por la invitación, papi. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Este tipo no se lo imaginó. Este tipo es de los que. eh, eh, Este tipo es de los que la pandemia le cayó de perla y su evento, pero se impulsó por una manera estratosférica. We'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Ok. Vamos a ver ese buen. Queremos ver ese buen gameplay del Mortal Kombat 1. The reveal of Fortnite's next season. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. Bueno, anunció un poco de la próxima temporada de Fortnite. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Eso, Geoff. Eso es lo que queremos, algo que no esperamos. ¿Lo que es Príncipe de Persia? Our kingdom is cursed. The prince has been kidnapped. Esto parece Príncipe de Persia. Forbidden land. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Bueno, un juego de esto seguramente con ese estilo Metroidvania. No, tiene una estética muy Fortnite, ¿no? In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Príncipe de Persia. Oh, eso es interesante. Está bien. There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown. Yo jugué los primeros Príncipes de Persia, creo que fue de PlayStation, y estuvieron brutales. Creo que fue una trilogía, si mal no recuerdo. Incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Muy bien, suelta. Así me gusta, Geo, soltando la carne al asador de una vez. Así me gusta. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, viene en what does septiembre. it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Gameplay extendido, amigos. Vamos a ver qué nos trae el nuevo Mortal Kombat, con Fatality incluido. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Pelea de Sub-Zero. Today, you have
proven worthy of joining us. Raiden, There are other Scorpion. champions, I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Estuvo brutal. Eso es muy bueno, eso ya está desde el Mortal Kombat 10, 11. Buen Johnny Cage. Enough. You can. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Bueno, de verdad que gráfico, como siempre, ¿no? Impecable. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Fatality. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? La buena Kitana y Milena. Ah, mira, entró Goro ahí echándose coñazos. Oye, de cuatro coñazos en uno. La buena rebanadora de jamón. Get over here. Los buenos fatality. Ah, mira, el Kano. El Kano clásico. No, vale, como siempre, Mortal Kombat. El buen fatality clásico de Sub-Zero. Arrancar la cabeza con toda con toda la columna vertebral. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, Estuvo bueno, you have Jeff. many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before. Bueno, básicamente está comentando que va a ser todo una historia nueva, completamente desde cero, una nueva línea de tiempo totalmente distinta para cada personaje. Va a ser un reboot en toda regla. But the
thing we got to talk about are Me parece que es justo y necesario, porque ya cuando tú vas por el 10 o el 11, ¿sabes? how does that work? You obviously Me parece bien, me parece bastante acertado ese reboot. that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually Puedes customize combinar it como to los what estilos they de like combate seeing, con cada you know, the personaje que best se está teammates. involucrado So en, how does en that un work? mismo So you're in combate, ¿no? gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time based? Like how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Where Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button Un with poco la luz, towards ¿no? and Porque it'll se do está haciendo a oscuro. different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly, exactly. And you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. It's amazing. So time based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro was popped in there. Yeah, Yes, yeah. exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage. Ok, right? van a meter a Jean-Claude Van Damme como Johnny Cage, ¿no? People don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat. So Eso sería finally cool. is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried Curioso, to get ¿no? him, Ellos querían que realmente el primer juego de Mortal Kombat fuera un videojuego de Van Damme, de Jean-Claude Van Damme. too. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. El creador de Mortal Kombat, Ed Boon. Amazing. So excited about that one. All right. Bueno, amigos, tendremos Mortal Kombat 1, el reboot, en septiembre. RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Primer anuncio relativamente importante de la noche. From Grinding Gear Games, who has faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Where are the gods? ¿Esto qué es Diablo? Más gameplay de Diablo.
Path of Exile. Muy estilo Diablo, ¿no? Path of Exile 2. No conozco el juego, honestamente. Pero tiene una estética muy de Diablo. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Sí, Summer el Game Fest. Street Fighter 6 que lo petó. To share with you right now. O sea, la verdad, tenía unas notazas así un juego. Yo probé la demo y se veía increíble. La jugabilidad, increíble. Nos van a mostrar de aquí de Street Fighter. Cyber Rio, ¿o qué? ¿Será algún modo de juego de Street Fighter 6? Ok, es como una especie de sí, ya. Colaboración con Exoprimal. Bueno, ese juego mi Exoprimal ni me va ni me viene, honestamente. No empecemos, Geoff, no empecemos con estos anuncios random. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Nicolas Cage. ¿Qué juego puede ser este? Dead by Daylight. Bueno, el buen Nicolas Cage, un legendario de Hollywood. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but Yo tampoco sé cómo pasan esas, no sé cómo pasan estas cosas. Yo tampoco lo sé. Se buscan cada colaboración, cada vaina, pero bueno, al final si les vende, bueno, bien. Se inventan unas huevonas que bueno. Te aseguro que más de un huevón por ahí saldrá, coño, Nicolas Cage. Ah, bueno, pero es que en persona no vale, es que Nicolas Cage es un legendario. Qué bien que está en el Summer Game Fest. Brutal, buenísimo. Quiero ver la continuación de Lord of War. Esa película me gustó nada, Nicolas Cage. Thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Coño, no, me da curiosidad saber si Nicolas Cage, aunque sea, ha jugado algún videojuego alguna vez en su vida. Y si le gusta, bueno, ¿qué juegos le gustaría, no? ¿Qué juegos le gusta? Dead by Daylight. I mean, how does this happen? No, vamos, ¿cómo terminaste tú en un Dead by Daylight? Genres is horror. And in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors. ¿Cómo terminaste tú en Dead by Daylight, weón? This Museum of Horror, Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. Es un jodedor, es Nicolas Cage. There's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See,
I want you to know when you're playing the Nick Cage Survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Totally method, Nick Cage. I love it. Brutal. I mean, Yo jugaría Dead by Daylight, no lo he jugado, pero lo jugaría nada más por Nicolas Cage. Creo que soy muy fan de él también. For you, I mean, how did No. you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game? Marico, aunque vi una película de él que me dejé engañar por las puntuaciones, una que se llama Peak. No sé si alguna la vio, cerdo. Marico, qué película tan absurda. Pero bueno, te amo, Nicolas Cage. Estás en mi corazón también. I've never been invited into this space before. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what excuse me, what I noticed. Excuse me, sinuses, allergies. Sácate el pollo, Nicolás. No, el tipo es un jodedor. Doing this when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first Patty. Nicolas Cage, great to see you, man. Grande, Nicolas Cage. Grande. Grande, Nicolas Cage. Bien. Una sorpresita agradable. But PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first Pero me da risa el Geoff, es un jugador también. El dicho que, marico, ¿cómo coño terminaste tú en este juego metido, weón? Marico, no sé por qué, pero tiene un aire como de Juan Luis Guerra, sin la boina. Es como un Juan Luis Guerra. Marico, pero está como con un traje de mafioso, qué sé yo, no sé. Bueno, este anuncio es una vaina demasiado random, cualquier verga. Pero bueno. Back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month... Ah, ok, o sea que van a anunciar la nueva temporada de Netflix. Que al final, ¿qué fue lo que pasó? O sea, no recuerdo si... O sea, el carajo es Henry Cavill, como que... Pero el carajo como que volvió, se fue, volvió, pero por ahora por lo que veo se quedó. Vamos a ver. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest. Ok, tenemos el estreno mundial de la tercera temporada de The Witcher. Juegazo. Jugué el 3. Bueno, si no lo he jugado. Largo, pero vale la pena. Vamos a ver el tráiler. It won't get you a statue. But he'll certainly help in keeping you alive. I won't abandon Ciri. Neutrality has consequences too. Eso estuvo brutal. Ese slow motion ahí. Embrace. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening. It's all connected. And she's at the center of it. La Ciri. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? Ok, este verano. Esto va a llegar ya.
Mira, la cacería salvaje. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen Jennifer. tell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. We're witches. Is that so? Se ve bastante bien. Yo he estado viendo las temporadas anteriores y me ha gustado la serie. Está bastante buena. Please don't hurt me. And then wow. Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Está muy buena la serie. Me alegra que no se haya ido Henry Cavill. ¿Qué juego es este? Cacería de brujas. Witchfire. Es un buen juego shooter. Operation Control clears you for engagement. Esto será algún juego de realidad virtual. Let's go. Crossfire. Las ventas del PlayStation VR no están yendo muy bien, ¿eh? Ese catálogo todavía le falta mucho. El juego se veía interesante. No me compraría ni por el coño unas PlayStation VR nada más por ese juego. No choice. The root will destroy everything. For all time. No turning back after this. You sure? Será alguna especie de juego cooperativo, no sé. Ah, no se ve bien, pero... Bueno, no es la clase de anuncio que todavía estaba esperando. Remnants. Flojito, flojito. Lo siento, Geoff, pero alguien te tiene que decir las cosas como son.
All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. Okay, As we go through today's nueva temporada de reviews, use the Fortnite y hashtag gaming on de TikTok, Call of Duty to Warzone. react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Kojima. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Ah, no es Kojima. Un buen Sony. Señala que no juego un Sony. Creo que yo no juego Sony desde que existía el Sega Saturno. Este juego era muy popular en Sega. Bueno, está bien, pero un anuncio flojito, ¿no? O sea, creo que es un juego que perfectamente podrías anunciar ahí un día demasiado random. Un día como el de hoy. Bueno, bien, ¿no? Pero lo que te digo, creo que es perfectamente este anuncio lo puedes hacer un día lunes, martes normal por YouTube y ya, ¿sabes? Es como que bueno, bien. Pero meterlo un evento de esta envergadura, pues que se supone que vas a anunciar como que lo más... This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this universe had a few more things Todo de to fantasía do. espacial. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Another busy day ahead of us. To the clouds. Boom. From the boat. The tournament's starting. Great. Let me get warmed up. Strike first. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Huh. Never mind. I miscalculated. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Excess speed, too slow. Star Rail. Bueno, un juego de estos RPG japoneses. All right, inspired by the story Se ve of bonito. Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game. Lies of from the P. team at Neo Este juego Head. realmente It's sí que me coming to Game interesa, Pass, ¿eh? PlayStation, Este PC juego es this year. muy un Well, if Souls-like. you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Ok. Este me interesa. Geppetto's puppet. We need your help.
La abría de puerta es demasiado From Software. Lo Bloodborne. La estética es hermosa. Me gusta. Lies of P, amigos. Creo que este es un... But let's not make it a habit. 19 de septiembre. Qué bueno tener una fecha para Lies of P. Lies of P. Lies of P. Este juego de verdad que me interesa bastante, para los que somos, los que nos gustan mucho los Souls-like, este juego, y de verdad tiene una estética brutal. O sea, lo que acabo de ver, este nuevo gameplay no han anunciado mucho y se ve increíble. Me callo porque vamos a seguir viendo qué más nos tienen. Pero Lies of P, hay que tenerlo en el radar. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Here we go. Ok, juego, nuevo anuncio que se siente privilegiado de anunciar y en Unreal Engine 5. Esto tiene que ser gordo. Dragon Ball. Que bueno, es de Akira, pero no. Se ve que es algo nuevo. Sandland. Bueno, esto sin duda alguna es de Akira Toriyama, la influencia, bueno, es del creador de Akira Toriyama, ¿no? La estética es muy a lo Dragon Quest, a lo Dragon Ball. Se veía bonito. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease.
Bueno, esto por lo que veo es un anuncio adicional para más desarrolladoras independientes. Later this month. All right, next we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Harness their power and put down this threat once and for all. Bueno, esto se ve muy a lo Lord of the Rings. Eso estuvo muy cool. Throne and Liberty. Se ve bonito. Muy a lo Lord of the Rings. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Sí, esas Steam Decks does están return, agotadas. giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. La resolución se bajó un poco, ¿no? Acomodan. Cities rise and empires fall, but it's a war worth fighting. We're taking up our arms, hold the line up, here we touch, and we keep on fighting. Tiene buena pinta. MMO. It's a war worth fighting. Gráficamente se ve increíble. Warhaven. Hey, this is not. Why can't Esto se ve que es partida animal. Esto se ve que es una tónica de jodera con los amigos este juego.
Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to Stay Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, Daylight. right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Sí. Ando colgado. No me he dado cuenta, pero de verdad que me quedé enfrascado con lo del tema. Me quedé enfrascado con lo del tema del Lies of P y es que ya tiene demo. O sea, ya tiene demo para descargar. Me voy a descargar esa buena demo de Lies of P hoy porque hay que jugarlo. Summer Game Fest, isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy. Es más, la voy a poner a descargar. Con Now, permiso. it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Alan Wake 2. Viene de Finlandia. El señor de Remedy. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are Este Alan Wake 2 de verdad que tiene una pinta. No has jugado el 1 todavía. Todo el mundo me ha hablado muy bien, que de verdad tiene una atmósfera muy a los Silent Hill, la cual es que tengo que probarlo, honestamente. Me he estado pensando probarlo en survival horror game. We have two playable he estado pensando probarlo en Nintendo Switch. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds. Vamos a buscar esa buena demo de Lies of P porque es que de verdad este es un juego que me llama mucho la atención. Switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent. No sé por qué, pero realmente fue a intentar descargarlo y mi televisor empezó a hablar en francés. No sé por qué. Partner, Alex Casey. Okay. So and they're somehow linked in some way, right? Creo que le di algo. They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By initials AEW. And this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Okay. And it's a sequel, but it's also a standalone experience. Bueno, ya puse la buena demo de Lies of P a descargar. La verdad que es un juego que quiero probar. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in
very quickly she has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga. Ok, nos van a mostrar un poco más de gameplay de Alan Wake 2. Se ve interesante este juego, la verdad. Tengo que jugar el 1, el remasterizado. Lo vi que está en Nintendo Switch de oferta, así que debería cogerlo. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Ok, vamos a ver. Vamos allá. Tiene una pinta brutal. Sounds like somebody's home. La ambientación da miedito. Muy Silent Hill, Esta gente quiere que me dé un infarto. Seas marico. Medio miedito, Buena pinta. Coño, espero que agarre el arma. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be Tatuado. like I saw it in a Se dream. tatuó el corazón. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right!
A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Warhammer Space Marine 2. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets. Bueno, los Warhammer siempre me han parecido que tienen muy buena pinta. Ahora, jugablemente jugué uno. Y bueno, están bien, pero creo que no soy muy de Warhammer. Ah, bueno, pero es que este no es el que yo jugué, era un Total Warhammer, pero era como de estrategia. Shooter. My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Come forth and be slaughtered! Bueno, esto se ve muy a lo Gear of War. Open the gates. Care to see who can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! For Ultramar! For the Emperor! Space Marine. Sí, bueno, es que el Total Warhammer es todo un universo creado. Tiene demasiados juegos de estrategia, creo que de cartas, de tablero, de todo. O sea, todo un universo muy que tiene razas y tal, muy quizás con StarCraft, con Gear of War, no sé, una mezcla. Este juego me gusta, tiene una estética bastante original. Ese lado, ¿no? Mira, debo decir que este juego está interesante, tiene una estética bastante original. Yes, Your Grace. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. We gotta be ready. Nobody half-asses it this time. Ruby. On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name. Ah, o sea, de estos juegos de matar hordas de zombies, ¿no? De verdad que tiene una estética bonita, ¿no? Bastante real. Bueno, yo creo que para el que le guste los juegos de zombies, este juego llama bastante la atención. Gráficamente se ve muy bien. Sí, las hordas aquí se ven
se ven bastante completas. More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Saver with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Ese juego todavía no lo he jugado. Este juego de We're estrategia. about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. ¿Es una expansión o...? Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash on the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Hola, amigo Ralphie. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man Saludo a mi querido amigo Ralphie que se conectó. PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more. Ah, bueno, mira, van a mostrar más gameplay de Spider-Man 2. Brutal. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This okay. is, this is it. Here it is. I mean, ok, este es el arte de la caja. Brutal. Se ve brutal. Features to Spider-Man, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of two characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the two villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there. Two main ones, but we have some new art to show of. We obviously Craven. We got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about. Creativo de Insomniac. Esta gente de verdad que ha hecho un trabajo increíble. He's not powered by magic or. Quiero ver lo que han hecho con el Wolverine cuando lo lleguen a anunciar. Pero bueno, está claro que el Spider-Man 2 ahorita es en lo que se tienen que centrar. All of the Marvel characters that live in New York City. So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes, yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Craven. Oh, there you go. Good reaction to the Venom. art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it goes. Really? Yeah. Wow. Okay. Pero es que en el primero me parece que yo terminé el primero y me parecía que era como el hijo de Osborn. Creo que era el que le había caído como el simbiótico o algo así, pero no estoy seguro. When you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Yo aquí tengo que hacer un paréntesis porque yo he oído como que mucha gente hablando de que gráficamente, que no se ve, mira, no sé. Yo creo que tú también la gente tiene que aprender a diferenciar que
la resolución a la que se puede ver cualquier video compartido a través de YouTube, a pesar de que, bueno, hay altas resoluciones, pero no es lo mismo que jugarlo tú en vivo y directo en el juego. Así que, bueno, realmente, a pesar de que se ve a través de YouTube, yo creo que uno tiene que diferenciar cuando el juego tiene muy buena pinta. Y yo estoy seguro que este juego, una vez que tú lo juegas directo, en nativo, desde tu consola, desde tu PlayStation 5, esto se va a ver increíble. Así que yo no me preocuparía por el trabajo que ha hecho Insomnia, que siempre, de verdad, ha hecho un trabajo que no defrauda. Si tú has jugado el Miles Morales, con este no van a hacer algo peor, van a hacer algo mejor, sí porque sí. Así que a mí el tema de los rumores de los gráficos, creo que no hay que ni que prestarle atención, porque no es la realidad lo que tú puedes ver en un video de YouTube. Vamos a ver este buen gameplay. Ah, mira, el 20 de octubre, es la fecha de lanzamiento, es el 20 de octubre. Ahora que me puse a hablar de 20 de octubre, buenísimo. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon dynasty, and some huge bosses too. La ambientación se ve muy bonita. Black Desert. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine Lord of the Rings. Los enanos. across Middle Earth, delving for riches. Que por cierto el juego de Gollum, qué basura fue. Qué mierda. O sea, eso fue un juego que lo lanzaron, que sabían que era una mierda y dijeron, bueno, lancemos esa mierda a ver quién lo compra. Y seguro habrá más de un huevón que lo compre. Esto tiene... Bueno, no sé, es que ya le perdí un poco la fe a los juegos del Señor de los Anillos. Tratan de vender porque es el Señor de los Anillos y ya. Pero te lanzan cualquier basura y cualquier mierda. Que bueno. Lo siento, amigo, pero con ese juego de Gollum no le perdí un poco la fe. Han dañado la franquicia en cuanto a videojuegos se refiere, ¿no? Bueno, su momento de televentas, por supuesto, nunca puede faltar.
Ya me parecía a mí raro, ¿no? Que no había en este Summer Game Fest un momento de televentas. Pero bueno, entiendo que de alguna manera tienen que patrocinar el evento, ¿no? All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Ah. Final Fantasy VII. ¿Qué es esto? El buen Sephiroth, un juego de videojuegos de móvil. ¿Esto qué es? El Final Fantasy VII para teléfono. Tiene una estética muy a los Final Fantasy VII original. Está cool. Ever Crisis. Está bien. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... No. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Vaya troleo el hijo de puta. Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Life to the living, death to the dead. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again? Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Banishers. Tiene buena pinta. それで今回の指令はあなた好みの単純な力仕事です。¿Es un yakuza o qué? ある人物を警護していただきます。頼みましたよ。コードネーム上流。大丈夫か？ええ、お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？お前らも今回り右すりゃ無事に帰れる。さもなきゃこれから起きることは全部お前らの選んだ結果だ。
Sí, esto es un Yakuza. Like a dragon, Gaiden. Like a dragon. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years, 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? They shouldn't be here. Is someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Are you there? It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first Ok, look at porque Valkyrie, luego van a a anunciar new la nueva Warzone temporada game del Call of Duty including a Warzone. medieval castle, a soccer stadium, and an ¿Será que van a traer abandoned el zoo. mapa de Verdansk? Yep. Realmente creo que All Call of happening. Duty Check it ha out. bajado There you mucho go. su número de jugadores activos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que también en el momento en que salió la pandemia, Verdansk, que fue un mapa increíble, igualar eso es complicado. Yo creo que volviendo a traer a Verdansk. The Boys. 14 de junio. Season 4 next week. Temporada Today 4, is a Warzone. big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look.
Here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win Momento de one right televentas. now at Un Xbox PorscheXbox.com. edición de Make sure to Porsche. stay tuned for the Bueno. Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right, next. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game. Momento inspired by infantil. classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? We promised variety. There it is, Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards. Bueno, creo que entraron ahorita en un momento de televentas, ¿no? No hay anuncios ahorita en este momento potentes, así que bueno. Vamos a esperar a ver con qué cierran. Honestamente ya, bueno, no sé ya qué más fuerte pueden anunciar, ¿no? Pero bueno. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cash back rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today.
Rey Arturo. Bueno, ya sé que van a anunciar la nueva temporada de Fortnite. Que con ese motor gráfico, un Real Engine 5 se ve increíble. Yo es que con el tema de Fortnite, es que nunca me llevé muy bien con el tema de la construcción. Pero bueno, he podido ver algunos gameplays con el nuevo motor gráfico y se ve increíble. Steve, seriously, you don't stand a chance. Project under construction. What did you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavax. Captain's log, stardate 43152.4. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by in preparing contact. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. El juego de carros, de coches de Twisted Metal. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, Clown, I don't need four wheels to kick your ass. Any chance we can get this back in the cars? How about a little kill music? She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Da-da-da-da. Baby, let your booty go. Da-da-da-da. Girl, you want to show? Da-da-da-da. The thong. Do you love the silver-haired god? Huh? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess.
Sounds like you have trust issues. Ah, una serie de Twisted Metal. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me! You're not the only one who can be in multiple places at once. I will become Legion and crush these demons. Onwards! I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character, Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with How you us. doing? Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Welcome aboard, Immortals. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. Bueno, con su permiso, amiguito, yo sigo aquí en el show, pero yo tengo que comer algo porque no he comido nada. Así que bueno, mientras veo, porque ahorita de momento es que de verdad están sacando unos anuncios bastante randoms. Así que espero realmente que, no sé, tengo todavía fe que va a llegar algo potente. Aunque esto tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Got it.
Gotta get to the control room. Muy buena opinión en ese juego. I want to be an immortal. I want to fight this war as one of you. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil up. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Es una mezcla de Fortnite y Transformers. Pero bueno, se nota por los aplausos que la gente todavía no está entusiasmada del todo. Finally, guys, it's time to get to our grand finale. Bien, bien, esto es lo que estaba esperando. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling.
I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Ok, Final Fantasy VII. Expressway. Search and rescue operations are already in progress. Ok, la continuación de Final Fantasy. Just El 7 look at remake, it ¿no? all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, Red. it's barely hanging on. Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Yo jugué el primero remake y gráficamente increíble. Me encantó. Pero aún así no me gustó más que el original. Es por lo que significó para la época. Keep her away from me! They say she's a monster. That she can peer inside you, into the very depths of your soul. That she can become those you hate, those you fear, those you love. Free. Yeah. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? El buen Revert. En 2 discos. O sea, esto va a ser pesado. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right. That's going to do it for Bueno, Summer amigos, Game por lo Fest, visto our que live ya showcase. That is not the ha end cerrado of Summer Game Fest. Stay un tuned this broche weekend for updates on many more games during de SGF oro. Play Days, a Pudo haber hands-on cerrado event de in diamante, Los pero bueno. Angeles, De including oro está bien. Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda El buen showcase Final on Fantasy Sunday. VII Remake Right es un now, juego que though, stay realmente tuned for yo Day of the compraré Dead sin from duda alguna iNathan River. and Jugué el Double primero, me Fine, which encantó. celebrates the independent game culture with a number of new Pero game bueno, reveals over the next estuvo hour. flojito este Summer Game We'll Fest. see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Bueno, amigos, esto ha sido ya el Summer Game Fest del 2023. Como, bueno, lo tenía previsto, ¿no? Estuvo un poquito flojo de anuncios, pero bueno, hubieron cositas importantes acerca, por lo menos, del anuncio del lanzamiento del Spider-Man 2, el gameplay que se mostró del Lies of P con esa demo. Hubieron cositas interesantes. Este cierre con el Final Fantasy VII Remake, la segunda parte, el Rebirth. Muy bien, yo creo que hubieron cositas interesantes.
flojito, pero bueno, yo creo que en los años venideros la próxima edición puede ser más potente. Recordemos que estamos en un cambio generacional y bueno, siempre los comienzos pues no hay grandes lanzamientos y tomando en cuenta que venimos de unos años con lanzamientos muy potentes. Así que bueno, nada amigos, me alegró mucho haber compartido con ustedes este buen Summer Game Fest y bueno, estaré por ahí compartiendo un poco los momentos más importantes. Así que bueno, se les quiere, amiguitos. El buen Elías los quiere.